¿Qué pasa cuando los ingresos de una empresa suben, pero sus ganancias se quedan igual? Suena raro, ¿verdad? Pues esa es exactamente la historia que vamos a desentrañar hoy, analizando el primer trimestre de 2026 del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. El propio informe nos da una pista gigante desde el inicio. Un entorno particularmente dinámico. Ojo, que esto suena a lenguaje corporativo, pero en realidad es el resumen perfecto de una historia de crecimiento, de mucha volatilidad y de un factor clave que podría pasar desapercibido. Vamos a descifrarlo. La historia de este trimestre es una de puros contrastes. Por un lado, ingresos que van para arriba, pero por el otro, ganancias estancadas. Un mercado súper activo, pero con algunos vientos en contra. El grupo BMW tuvo un muy buen arranque de año, sí, pero detrás de las cifras principales se esconde algo que lo cambia todo. Ok, para poder entender bien los resultados, primero hay que poner la mesa. Ninguna empresa opera en una burbuja, y el panorama económico a inicios de 2026 fue especialmente movido para la bolsa. El primer factor clave, y quiero que se queden con este dato, fue la fortaleza del peso mexicano. Se apreció casi 2.8 pesos frente al dólar si lo comparamos con el año anterior. Y aunque un peso fuerte suena a una gran noticia, ya veremos que tuvo un efecto sorprendente en los resultados. Luego tenemos la tasa de interés de Banxico, que se ubicó en 6.75%. Esto es bastante menos que en el primer trimestre de 2025. O sea, en palabras simples, el dinero se volvió más barato, y eso casi siempre motiva a que la gente y las empresas inviertan más. Y para rematar, la inflación anual subió a 4.59%. Entonces, tenemos un peso fuerte, tasas de interés más bajas y una inflación que va para arriba. Un cóctel económico que preparó el escenario perfecto para los resultados que vamos a ver ahora. Ahora sí, con este escenario económico ya en mente, vamos a lo bueno, a lo que todos quieren ver, los números. ¿Cómo se tradujo todo este ambiente en los resultados financieros del grupo BMW? Y aquí está la gran paradoja del trimestre. Fíjense en la primera línea. Los ingresos crecieron un muy saludable 7%. Excelente. Pero, si bajamos la mirada, vemos que los gastos aumentaron todavía más rápido, un 10%. Y el resultado final, la utilidad neta, se quedó completamente plana, 0. La pregunta del millón es, ¿por qué? Bueno, ese aumento del 7% en los ingresos no salió de la nada. Así que la pregunta es, ¿qué áreas de negocio fueron las verdaderas estrellas? Vamos a seguirle la pista al dinero. Esta gráfica nos da una vista panorámica, y lo que salta a la vista es que el Depósito Central de Valores, mejor conocido como Indeval, es el motor principal. Para quien no lo sepa, Indeval es como la gran bóveda segura donde se guardan y se liquidan todos los valores del mercado. Genera casi un tercio de todos los ingresos. Y si le hacemos suma a Indeval, el gran motor fue este dato. Un crecimiento masivo del 14% en los activos que tienen guardados. En términos sencillos, el valor de todas las acciones y bonos que Indeval administra alcanzó la increíble cifra de 44 billones con B de pesos. Más actividad, más negocio. Así de simple. Otro punto que brilló muchísimo fue el negocio de capitales. El valor de las acciones que se compran y venden todos los días se disparó un 21%. Esta es una señal clarísima de que el mercado estaba súper activo. Y claro, más volumen se traduce directamente en mayores comisiones e ingresos para la BMW. Pero bueno, como en toda buena historia, no todo fue miel sobre hojuelas. A pesar de ese fuerte crecimiento en los ingresos, la compañía también se enfrentó a vientos en contra que le pusieron un freno a las ganancias. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Lo que esta gráfica de gastos nos revela es la naturaleza del negocio de la bolsa. Es una empresa de gente y de tecnología. Casi la mitad de los gastos, un 49%, se va en personal y casi un 20% en tecnología. Estos dos rubros son, literalmente, el corazón y el cerebro de toda la operación. Y aquí está la clave. Los gastos en personal, tecnología y depreciación aumentaron un 11% cada uno. Pero ojo, esto no es un simple aumento de costos. Es una inversión con toda la intención de crecer a futuro. Para atraer más talento, para actualizar sistemas y para construir una infraestructura mucho más sólida. Y para tener la foto completa, hay que decir que no todo creció. Hubo áreas que tuvieron caídas, como una del 20% en los depósitos para derivados. Esto nos demuestra que el dinamismo del mercado no fue parejo y que, claro, tuvo sus altibajos. Y esto nos lleva a la sección final, y la verdad, posiblemente la más reveladora.
Vamos a hablar sobre la historia oculta en este reporte, cómo la fortaleza del peso mexicano estaba escondiendo un desempeño todavía más fuerte de lo que las cifras nos decían a primera vista. Esto nos plantea una pregunta bien directa. ¿Qué tan fuerte fue el crecimiento real si le quitamos encima el efecto del tipo de cambio? Y esta tabla lo revela todo. Miren la columna de la izquierda. El crecimiento reportado de los ingresos fue del 7.4%. Pero ahora, miren a la derecha. Si el tipo de cambio se hubiera quedado quieto, el crecimiento real habría sido del 13.3%, casi el doble. Y lo mismo pasa con el EBITDA, que brinca de un modesto 5.8% a un impresionante 12.8%. Para ponerlo en blanco y negro, la fortaleza del peso, que a primera vista suena muy bien, en realidad borró 66 millones de pesos de los ingresos reportados y 45 millones del EBITDA, un impacto masivo que cambia por completo cómo leemos este trimestre. Así que, al final, la gran pregunta que nos deja este análisis es, ¿qué historia va a definir el resto del 2026 para el grupo BMB? ¿Será la del crecimiento orgánico y dinámico o la de una batalla constante contra los costos y los factores externos como el tipo de cambio? La respuesta a esa pregunta va a ser clave para los inversionistas y para el futuro del mercado mexicano.